Sí, Señor Dios Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, queremos glorificarte y exaltarte, honrarte y pedirte en esta hora que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. En verdad lo necesitamos, lo anhelamos, lo deseamos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Dios. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar precisamente el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, preparándonos para el regreso de Cristo. Preparándonos para el regreso de Cristo. Nuestro pasaje se encuentra en Hechos capítulo 1, verso 10, que dice: mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos dos les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. El Señor había dado las últimas instrucciones a sus discípulos y ahora a la vista de ellos regresa al cielo. Obviamente los discípulos lo habían visto hacer muchas cosas, pero el volar no estaba en ninguna de ellas. ¿Cómo cree que estaban? Bueno, como cualquiera de nosotros hubiera estado, asombrados, perplejos, sin dar razón a lo que estamos mirando. Estaban tan absortos, tan metidos, tan concentrados viendo al Señor partir, que no se dieron cuenta que dos ángeles vestidos de blanco se pusieron al lado de ellos. ¿Qué les dijeron? ¿Cuál fue el mensaje? Que este mismo Jesús, resucitado y glorificado, volvería de la misma manera como se estaba yendo. Algo que años después también escribió Pablo a los de Tesalónica. Es decir, no solamente es el mensaje de los ángeles, sino que es algo que el mismo apóstol Pablo también escribió a los de Tesalónica y por extensión a nosotros mismos. Miren, vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, que dice: nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos cuando Él venga, nos reuniremos con Él. Después de que se haya reunido con Él los que estaban muertos, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí, todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Donde se nos describe con un poco más de detalle cómo es que el regreso del Señor será. Donde, en primer lugar, habrá una trompeta que sonará para anunciarnos que el Señor baja, que el Señor desciende del cielo, confirmando el mensaje de los ángeles cuando dijeron que así como se fue vendrá del cielo. En segundo lugar, habrá una resurrección de todos los que murieron siendo creyentes, verdaderos creyentes. Y lo decimos de esta manera porque hoy en día hay muchos que creen que son cristianos, pero en realidad no lo son. Será entonces cuando miraremos a los que realmente lo fueron. Y quizás nos llevaremos muchas sorpresas al mirar a aquellos que no imaginábamos que lo fueran. Y también sin ver, sin encontrar, a los que creíamos que por supuesto que veríamos y no están. En tercer lugar, después de estas cosas nos llevará a nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los verdaderos creyentes que estamos vivos aún. Los que seremos transformados en el aire para recibir nuestros cuerpos glorificados. En cuarto lugar, nos reunirá en las nubes a todos, transformados y resucitados. Será entonces que volveremos a ver a nuestros seres amados que partieron con el Señor antes que nosotros. Esposas
y esposos reuniéndose, hijos con padres, padres con hijos, tíos, primos, abuelos, hermanos en Cristo con los que convivimos. Todos nos reuniremos. En quinto lugar, nos encontraremos con Él. Será el momento en que le veremos cara a cara, cuando nuestra fe en la existencia de Cristo desaparecerá, porque le veremos, le tocaremos, nos reuniremos con Él. Y en sexto lugar, nos dice que nos quedaremos con Él para siempre, por toda una eternidad futura, lo que quiere decir que donde Él esté, nosotros también estaremos. Afirmando lo que el mismo Señor Jesús nos dijo, que Él iba a prepararnos lugar para que donde Él esté, nosotros estaremos con Él. Ahora, lo primero que este pasaje añade al mensaje de los ángeles, que nos dice que el Señor regresaría, es que habrá una trompeta que nos anunciará que el Señor viene, que el Señor baja, que el Señor desciende del cielo. Y Pablo, escribiendo a los de Corinto, nos dice que esta será una trompeta final. Miren, vamos a verlo. Primera de Corintios 15:51 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, nos está afirmando aquello que ya miramos en nuestro pasaje de Tesalonicenses. Nos dice que todos seremos transformados, que se tocará una trompeta, que los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y que nosotros, los que quedemos vivos, seremos transformados. Pero añade aquí algo que dice: a la final trompeta. Y por supuesto que la pregunta a hacernos es: ¿qué significa eso de a la final trompeta? Y en realidad, en resumen, tenemos dos posibilidades. La primera, que Pablo se refería a las trompetas tocadas en la milicia romana, de lo que también debemos suponer que todos en Corinto tenían conocimiento, donde la primera trompeta significaba golpear las tiendas y prepararse para salir. La segunda trompeta significaba hacer fila. La tercera y última trompeta significaba marchar. Es decir, la trompeta final de la que habla Pablo podría describir las órdenes de marcha de los cristianos en el rapto. Sería un marchemos a casa. Bueno, esta es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que se esté refiriendo a la séptima y última trompeta tocada en Apocalipsis, que da lugar al derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Vamos a leer al respecto Apocalipsis capítulo 11, verso 15, que dice: El séptimo ángel tocó su trompeta, y en el cielo se oyeron fuertes voces que decían: Nuestro Dios y su Mesías ya gobiernan sobre todo el mundo, y reinarán para siempre. Y los 24 ancianos que están sentados en sus tronos delante de Dios se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, tú vives y siempre has vivido. Gracias porque has demostrado tu gran poder y porque has comenzado a reinar sobre el mundo. Los pueblos que no creen en ti están enojados, pero ha llegado el día en que los castigarás con todo tu enojo. Ese día juzgarás a todos los que han muerto, premiarás a los profetas, tus servidores, premiarás a todo tu pueblo y también a los que te respetan. No importa si son poderosos o humildes, tú los premiarás. Entonces se abrieron las puertas del templo de Dios, que está en el cielo, y dentro del templo podía verse el cofre de su pacto. Y hubo relámpagos, un resonar de truenos, un fuerte temblor de tierra y una gran lluvia de granizo. Muy bien. Ahora, esta segunda posibilidad implica que la iglesia pasará por parte de la gran tribulación. Es decir, la aparición del anticristo, la marca de la bestia, el rompimiento de los 7 sellos
y el sonar de las 7 trompetas. Y será librada, será arrebatada justo antes de que la ira de Dios se derrame o sea derramada sobre el mundo a través de las 7 copas de la ira. Pero el estudio o la enseñanza de hoy no tiene como propósito el que veamos todo esto. No, yo sé que es interesante, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero no es el objetivo el mirarlo el día de hoy. No vamos a definir si Cristo viene antes o durante la gran tribulación. Lo que sabemos, escúchame bien, lo que sabemos es que sin importar si viene antes o durante de la gran tribulación, habrá un periodo de prueba para la iglesia. ¿Dónde dice, pastor? Mateo 24:3. Mateo 24:3. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es importantísimo que pongamos atención a la pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, lo que les estaba hablando acerca de los tiempos del fin. ¿Qué señal habrá de tu venida, de tu regreso y del fin del siglo? Entonces el Señor respondiendo les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien. Ahora, ¿qué señales habrá antes de ese final toque de trompeta? Esto es lo interesante. ¿Cuáles son las señales que habrá antes de que se toque esa trompeta final? Bueno, lo primero que nos dice es que habrá falsos cristos. Falsos cristos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Falsos cristos. También habrá guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Guerras. Habrá pestes, habrá enfermedades, habrá hambre, hambre sobre la tierra. Habrá desastres naturales, terremotos en diferentes lugares. Y aquí viene, todas estas cosas, estas primeras 5 señales, tienen que ver en general con lo que sucede en la tierra. Pero a partir de la 6ª señal, tiene que ver con lo que sucederá con la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque la 6ª es persecución. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Persecución para la iglesia. 7. Muerte de los creyentes, y os matarán. 8. Tropiezos, y los enemigos de la iglesia estarán en la misma iglesia. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán dentro de la misma iglesia. 9. Falsos profetas, falsa enseñanza, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A través de qué? De sus engañosas predicaciones o enseñanzas. 10. Indiferencia a los problemas de otros, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Seremos indiferentes a lo que les está sucediendo a los demás. Y 11. Se habrá predicado en todo el mundo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo.
Ahora, ¿estamos de acuerdo que sin entrar en detalles de antes o después sobre el arrebatamiento de la iglesia se verá afectada por estas señales? O sea, no podemos pensar que la guerra, las enfermedades, el hambre, los desastres naturales no nos harán nada, y menos después de una pandemia que mató a paganos y creyentes por igual. Pero además, se nos advierte de cosas que solo vendrán sobre los creyentes, sobre la iglesia. Ya decíamos que a partir de la señal 6 y hasta el final, se nos habla de estas cosas. Y la pregunta a hacernos es, ¿cómo te estás preparando para enfrentarlas? ¿Cómo te estás preparando para enfrentarlas? Y antes de continuar, me gustaría que escucháramos esto que anda circulando por las redes. Y los próximos que vamos a ser atacados después de Ucrania será el pueblo de Israel. Y me fui un día al muro, donde había miles de judíos con sus mantos de oración, con sus filacterías, orando durante días, y me metí en medio de aquella multitud de hombres que estaban allí orando frente al muro. Y como todavía no había llegado oficialmente el día del Yom Kippur, pues me atreví a sacar el teléfono y comenzar a grabar un poco, ya que en el día del Yom Kippur está totalmente prohibido usarlo. Pero yo me metí entre ellos y comencé a hacer algún comentario y hablaba, miren, este es el día, los días previos al Yom Kippur, aquí están orando los judíos, miren cómo hacen, miren cómo rezan, miren cómo tal, miren cómo cual. Y cuando ya me iba a ir, alguien me toca en la espalda y era un rabino de los que estaban allí en el muro, con todas sus ropas, en fin, como los típicos que ustedes pueden ver allí. Y me dice, ¿tú eres cristiano? Y le dije, ¿por qué me haces esa pregunta? Y me dice, es que te he oído y tengo un mensaje importante que darte. Bueno, dice, ¿podemos ir a un sitio aparte, más tranquilo? Digo, vamos. Nos retiramos allí, nos pusimos en un rincón y me dice, ¿tú has leído en el libro del Apocalipsis cuando un dragón persigue a una mujer que la quiere matar y ésta tiene que huir al desierto, donde es protegida por 3 años y medio? Y le digo, sí, perfectamente, he leído ese capítulo. Es el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y me dice, ¿y quién es esa mujer? Y le digo, esa mujer es el pueblo de Israel. Y me dice, muy bien. Y cuando dice la Escritura que viendo que no podía destruir a la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo, ¿quiénes son? Y antes de que yo contestara, me dice, esos son ustedes, los cristianos. Y entonces fue cuando me atreví a preguntarle, o a decirle más bien, ¿cómo te atreves a mencionar la palabra Cristo, Apocalipsis, en este lugar, cuando sabes que cualquiera de estos, si te oye, te podría matar? Y me dijo, ¿y es que acaso no mataron al maestro hace 2000 años? Aquello comenzó a ponerse interesante, y le digo, pero, ¿cuál es el mensaje que me tienes que dar? Y aquí viene lo fuerte. Oído pueblo. Y me dice, tú eres un hombre que estás alcanzando multitudes. Yo cuando me dijo eso, ya me puse firme, tragué. Digo, ¿y? La iglesia no está preparada para lo que viene. Diles a todos los que conozcas y puedas alcanzar que se preparen. Que así como nos van a perseguir a nosotros, y lo sabemos, también les van a perseguir a ustedes, y no se han dado cuenta. Y le dije, lo que tú me estás diciendo a mí, si se enteran estos que están aquí, son los típicos ultraortodoxos judíos, pues seguramente te expulsarían o te echarían de aquí. Y me dijo, ¿y tú te crees que muchos de los que estamos aquí orando en esta mañana no creemos y opinamos exactamente igual que lo que yo te estoy diciendo a ti? Hay que estar preparado. Digo, hay más como tú aquí. Dice, más de lo que tú te imaginas. Pero no se atreven a abrir la boca. Porque ellos han optado por prepararse para la guerra. Y todos estos que ves aquí, todos están armados y están esperando la orden para subir allá arriba, a la explanada de las mezquitas, y hacer una carnicería. Pero hay otra parte de nosotros que no creemos que esa es nuestra forma de actuar, sino otra manera. Y seguimos
seguimos hablando. Y me dice, ¿has leído ese pasaje bíblico que dice que los últimos tiempos antes de que venga el Mesías sería como los tiempos de Noé? Y le dije, sí, lo he leído muchas veces. Dice, ¿qué hizo Noé? Porque si los días previos a la venida del Mesías van a ser como los días de Noé, ¿qué hizo Noé antes de que viniera el diluvio? Y le dije, bueno, se preparó, La iglesia construyó un arca, claramente no está preparada. preparó la palabra, y me dice, ¿y qué más? Por favor, escuche. ¿Y qué más? Digo, dímelo tú. Dice, ¿de qué comió Noé durante un año que estuvo en el arca? ¿Del maná? Digo, no, el maná no existía. ¿De qué comió entonces? Pueblo Digo, cristiano. bueno, habrá almacenado mucha comida para esos días. Bien. ¿Y de qué bebía? Porque donde lloviera fuera, no dentro del arca. Habrá tenido que almacenar muchos litros de agua, ¿sí o no? Digo, sí. Y los animales también tenían que comer y tenían que beber, ¿sí o no? Pues dile eso a tu gente, que se preparen. Nosotros, me dice él, tenemos en el desierto de Judea, en diferentes zonas, lugares donde estamos almacenando comida y agua en cantidades tremendas. Muy fuerte. Porque sabemos Muy que nos van a perseguir a nosotros y a ustedes también. Y los próximos que vamos a ser atacados después de Ucrania será el pueblo de Israel. Porque le estamos vendiendo o queremos venderle gas a Europa para que no dependan de Rusia. Y Rusia nos ha amenazado diciendo, si ustedes me traicionan, vendiéndoles a Europa, a los alemanes, a los franceses, a los ingleses, a los italianos, etcétera, el gas que yo no les quiero dar, los próximos en la lista van a ser ustedes. Es decir, me hablaba con una claridad. Al final de todo, después de una larga conversación y de otras muchas cosas que me comentó, me dijo, vamos a orar juntos. Entonces puso su mano sobre mí, su brazo, oró por mí, me bendijo con la bendición sacerdotal, esa del Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Y me dice al final, y ahora quiero que tú ores por mí. ¿Ok? Puse la mano sobre él, estuvimos orando, nos dimos un abrazo y le dije, ¿puedes esperarme aquí un minuto que voy fuera a buscar a mi mujer, a Elena, para que le cuentes todo esto a ella? Y me dice, tú sabes que yo no hablo con mujeres. No está preparada. Nosotros no hablamos con mujeres, solamente con hombres. Digo, pues entonces déjame que vaya a buscar a un amigo. Y me refería a Armando. Y cuando salía afuera a buscar a Armando, digo, Armando, tienes que venir a conocer a este. Me ha dicho cosas increíbles. Y cuando entramos, imagínense este pasillo, él estaba en la puerta esa de cristal que tenemos ahí, yo salí hasta aquí más o menos donde estaba Armando, cuando volví por el mismo pasillo de entrada, no hay otra salida, hay solamente una de entrada y solamente una de salida, los que han estado allí lo saben, cuando llegué, ya no estaba. No estaba. Lo busqué, fui por un lado, fui por otro, miraba y no lo encontré. ¿Qué le parece? Y quiero solamente aclarar que cuando habla de Armando no se refiere a mí. ¿Ok? Pero ¿qué le parece? ¿Podría ser cierto lo que el hermano pretende hacernos creer, que fue un ángel el que le dio este mensaje? O bien, no pudiera haberlo sido. Es más, hasta podríamos creer que todo es falso y eso nunca ocurrió y que solamente es publicidad. Pero eso no cambia lo que estamos viendo. Y el que nos preguntemos, ¿cómo nos estamos preparando para todo lo que viene? ¿O por qué cree que el Señor nos advirtió sobre todas estas cosas? ¿Cree que es solo para que lo sepamos y ya? ¿Para que debatamos, para que discutamos sobre cuándo viene el Señor, antes o después y cómo? ¿O más bien será para que nos preparemos y hagamos algo? Así como escuchábamos, ¿no? Que con toda razón preguntaba, bueno, ¿de qué manera se alimentó Noé durante todo ese año? ¿Cómo se alimentaron los animales? ¿Cuál es el agua que tomó? Porque, bueno, pues son cosas que necesitamos respondernos ciertamente, ¿no es verdad? Mire lo que Pablo les dice a los de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Hablando de este tema, de la venida del Señor. Dice, ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado. Como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar,
pues sucederá en el momento menos esperado, como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. No podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá, como un ladrón en la noche. Todos ustedes confían en el Señor Jesús, y eso es vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente, y no tan despreocupados como viven algunos. ¿Cuándo viene el Señor? El día menos esperado. El mismo Señor Jesús dijo que ni aun los mismos ángeles saben el día y la hora, aunque, como ya vimos, sí saben que regresará. Marcos 13:32 nos dice: nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, ni yo lo sé. El Padre es el único que lo sabe. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que vendrá. No vivimos en la ignorancia, pues sabemos que pasará antes de que Él venga, a través de las señales. Y ciertamente confiamos en el Señor. Confiamos en su poder y capacidad para librarnos del mal, cierto, pero no podemos vivir tan despreocupados pensando que nada ni nadie nos tocará, que el hambre no tocará nuestra puerta, que la falta de agua no nos afectará, que nadie nos perseguirá, que los hermanos de la iglesia no nos delatarán. No. Este es como cuando en Semana Santa el gobierno nos avisa que habrá cortes de agua, que solo pondrán el agua unas horas y después no habrá. ¿Qué pasa si yo de manera despreocupada no almaceno agua? Me quedaré sin ella. Y no le puedo reclamar al gobierno porque me advirtió que sucedería. Fui yo el que no hizo caso. Fui yo el que le echó negligencia. Pues con Dios nos sucede de la misma manera. Él nos está avisando, advirtiendo lo que va a suceder. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos comenzar a almacenar agua en botellas cerradas al vacío? ¿Deberíamos comenzar a almacenar comida en latas o sobres? ¿Planear el irnos a lugares en los que podamos sembrar y cultivar nuestro alimento cerca de fuentes de agua? ¿Hacernos de aves de corral como gallinas y conejos para obtener huevos y carne? ¿Adaptar nuestras viviendas para ser autosustentables con sistemas de captación de aguas de lluvia y paneles solares? ¿Tener un sistema de baños secos y compostas? No lo sé. De verdad, no lo sé. Pues en verdad creo que esto depende de cada uno de nosotros. Eso dependerá de lo poco o mucho que yo crea en la palabra, de los recursos que pueda y quiera invertir en estas cosas. Pero es precisamente aquí, y ya para terminar, que me atrevería a invitarte a pensar. ¿Qué pasaría si te preparas? Piénsalo. ¿Qué pasaría si te preparas? Si haces todo o parte de lo que he mencionado. Y finalmente el Señor viene antes de que la tribulación nos alcance y nada de lo que preparaste realmente se necesitó. Bueno, la verdad es que no pasaría absolutamente nada. A lo mejor dejarías todo eso para aquellos que sí lo necesitarán, aquellos que se quedarán, aquellos que no serán arrebatados, aquellos que vivirán en medio de un caos y de un mundo que será vuelto de cabeza. Pero, ¿qué pasaría si no te preparas?
¿Qué pasaría si no haces absolutamente nada de lo que he mencionado? Y finalmente el Señor no viene antes de que todas estas cosas sucedan. Y tú y tu familia necesitan de todas esas cosas que no preparaste. Si miras a tu familia pasar hambre, sed, y no cuentan con un lugar apropiado para estar, vivir y protegerse. Piensa que cuando el Señor venga, no podrás reclamarle por no avisarte, porque lo hizo y tú no quisiste atender. Ciertamente algo para meditar y orar. Para meditar y orar. Oremos. Señor, cuando hablamos de estas cosas, que aún no vemos, pero tu palabra nos dice que sucederán. Y bendito Padre Celestial, como todavía no las vemos, a veces se nos hace fácil pensar que pues ya llevamos casi 2000 años desde tu partida, esperando tu regreso. No ha pasado nada. Y en otras ocasiones ha habido guerras, y ha habido hambre y escasez y enfermedades, pandemias. Ahora que pasamos esta pandemia del COVID, nos atrevimos a decir que bueno, cada 100 años esto sucedía y se regresaba finalmente a la normalidad, y lo único que pasa es que el cuerpo se va adaptando y va generando, creando sus anticuerpos para sobrevivir, para seguir adelante. Y Dios, pareciera que ignoramos de manera voluntaria tu palabra, y que por ignorarla creemos que no pasará. Sobre todo cuando hablamos de esta escasez de agua y del hambre y de la falta de alimentos, Señor, que va a haber, del que seremos o serán sellados aquellos que puedan trabajar y ganar dinero, e invertir dinero y comprar con ese dinero. Pero aquellos que no seamos sellados, no podremos hacerlo, y por lo tanto necesitaremos mirar la manera, la forma de tener nuestro sustento, pero además seremos perseguidos. Y Señor, a veces creemos, como hemos visto algunas películas que hablan de este tema, que simplemente se trata de una película más. Y no tomamos en cuenta que las películas son eso, películas que no retratan la verdad de lo que va a venir, pues se quedan cortas comparado con lo que viene sobre este mundo y sobre cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, pues eres el único que realmente puede hacerlo. Necesitamos prepararnos. Necesitamos estar atentos, estar alertas, dejar la simpleza de lado y ocuparnos en estas cosas. Señor, en el nombre de Jesús, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, quita toda simpleza de en medio de nosotros, y si no nos estamos preparando, que comencemos a hacerlo, pues tu regreso está cerca. Pero antes de que tú vengas, todas estas cosas habrán de suceder, de acontecer, de pasar. Y no sabemos si en verdad necesitaremos de todo esto. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén.
Muy bien, precioso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. El día de mañana recibirás, como todos los lunes, tu clase de Primera de Corintios. Y con la clase o enseñanza dominical nos miramos o escuchamos, mejor dicho, la siguiente semana. Que el Señor te llene de bendiciones y de su paz.